Hoy aprenderemos a descomponer números de forma estándar y de forma expandida. Además, a sumar y restar grandes números. Recordemos, nosotros hemos trabajado, ¿no es cierto?, con la tabla posicional. Hemos trabajado, ¿no es cierto?, desde la unidad hasta la centena de mil. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. También aprendimos, ¿no es cierto?, a escribir números, grandes números. Tenemos que considerar que es de izquierda a derecha. Y a escribir los números con cifras, ¿no es cierto?, considerando cada una de las posiciones y contando 1, 2, 3 y aparece el punto de los miles. 1, 2, 3 y aparece el punto de los millones. Después de haber recordado el valor posicional que ya hemos trabajado, voy a presentarles dos formas que vamos a trabajar la descomposición de números. Una de ellas es la forma estándar y la otra es la forma expandida. ¿Ya? Recuerden que la vez anterior, el viernes anterior, yo les dije que tenían que grabarse esos nombres. Voy a dejar mi borrador acá y voy a comenzar a explicar. La forma estándar es la que ya conocemos. Cuando, por ejemplo, a mí me presentan un número. Vamos a hacer un ejemplo con un número más básico. 345, ¿no es cierto? Y a mí me piden descomponerlo de forma estándar. Yo voy a ver qué posición ocupa ese número y el valor que adquieren en esa posición. Si el 3 está en la centena, su valor va a ser 300. Entonces yo anoto 300. Más, porque estoy descomponiendo, 4 en la decena, su valor adquiere 40. Entonces coloco el 40. Más el 5 en la unidad va a ser 5. Y ahí yo lo descompuse, ¿no es cierto?, de forma estándar. Cuando yo veo en qué posición está el número y el valor que adquiere en esa posición. Esta es la descomposición en forma estándar. Vamos a ver un ejemplo con los números que estábamos trabajando. Por ejemplo, si a mí me dicen 235.467.340, yo comienzo desde la parte izquierda, ¿ya? Igual se puede comenzar desde la unidad. Yo puedo comenzar desde la derecha hacia la izquierda. Ya se puede. Recuerden que el orden de los sumandos no altera la suma. Igual estaría bien. Ahí ustedes vean qué les conviene. Yo siempre prefiero comenzar, ¿no es cierto?, por el número mayor. Para ahí poder ir quitándolo. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, yo aquí estoy ubicando. Una buena técnica antes de seguir es que ustedes puedan colocar la posición arriba. Unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Eso me va a ayudar mucho a ver qué valor adquiere ese dígito en la posición que está. Por ejemplo, aquí yo ya sé que el 2 está en la centena de millón. Entonces yo anoto el 2 y puedo contar todos los números que hay después del 2. Y todos esos van a ser ceros porque ese es el valor que adquiere. Por ejemplo, la tía ya sabe ya que eso son 200 millones. Pero si a usted le cuesta saber cuánto es, yo olvido el 2 y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, que este 2 va a ir acompañado de 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y recuerden que cuento 1, 2, 3 y aparece el puntito de los miles. 1, 2, 3 y aparece el puntito de los millones. Y ahí yo puse el valor que adquiere el 2 en la centena de millón. Le pongo el más y continúo. Luego tenemos un 3 en la decena de millón. Eso yo sé, ¿no es cierto?, que al ser 3 decenas de millón son 30 millones. Pueden hacer lo mismo que anteriormente. Ver el 3, me olvido del 3 y cuento todas las posiciones, ¿no es cierto?, que quedan hacia el lado derecho. Más, voy acá. Otra ayuda, recuerden que es poder ir tachando. Yo ya hice esos dos números. Vamos con la unidad de millón. 5 unidades de millones son 5 millones. Y la tacho, ¿no es cierto? Ya la hice. Ahora vamos con la centena de mil. 4 centenas de mil equivalen, ¿no es cierto?, a 400.000. Y lo anoto. Ojo aquí con los ceros, porque eso es como lo que más va enredando. Por eso hay que ir paso a paso, ir anotando calmadamente todo, ¿ya? Lo anoto. Decena de mil, 6 decenas de mil son 60.000. Más, lo tacho. 7 unidades de 1000 son 7000. Más 3 centenas, que son 300, más 4 decenas,
que son 40. ¿Es necesario anotar la unidad? Si a usted le acomoda para tachar todo el número, usted puede poner más 0, que es la unidad. Pero no es necesario colocar el más 0. Pero si usted quiere, lo puede hacer. Entonces, cuando yo descompongo así mi número, por el valor que adquiere el dígito según la posición que tiene, yo lo estoy haciendo de forma estándar. Siempre que a mí me piden descomponer de forma estándar, yo inmediatamente tengo que pensar que este número va a quedar descompuesto según el valor que adquiere cada dígito en la posición que está ocupando. Vamos en la forma expandida y vamos a colocar mucha atención porque aquí entra la multiplicación. Tenemos que recordar que cada posición, vamos a hacerla acá abajo para poder entenderla, cada posición trabajada, decena de millón, unidad de millón, centena de mil, decena de mil, unidad de mil, centena, decena y unidad, tiene un valor, ¿ya? Cada una de ellas va subiendo según una potencia, ¿ya? Por ejemplo, la unidad yo sé que vale 1. Como posición vale 1, es decir que si yo tengo 8 unidades voy a tener 8, ¿ya? La decena como posición vale 10. Es decir, que si yo tengo 5 decenas, tengo que decir 5 por 10, lo que me va a dar 50. La centena vale 100, la unidad de 1000 vale 1000, la decena de 1000 vale 10.000, la centena de 1000 vale 100.000, la unidad de millón vale 1.000.000, la decena de millón vale 10 millones y la centena de millón vale 100 millones. ¿Por qué aclaro esto? Porque aquí en la forma expandida yo tengo que tomar, vamos a hacer el mismo ejemplo de acá arriba. Bueno, vamos a comenzar por el más fácil, 345. En este caso también se pueden ayudar con las posiciones. Entonces usted coloca unidad, decena, centena, ¿no es cierto? Que son las 3 posiciones que ocupa este número. Y usted tiene que ir multiplicando, es decir, el número que está en la posición por el valor de la posición. Entonces en este caso me quedaría así, 3 por 100. Y ahí yo hago la centena, ahí está lista la centena. Coloco un más porque voy a pasar a la decena. Entonces en la decena yo digo 4, porque es el número que está en la decena, por el valor de la decena, que en mi caso es 10. Y ahí estaría el valor de la decena. Y luego la unidad, más 5 por 1, ¿no es cierto? Que es el valor de la unidad. Y ahí yo descompuse mi número en forma expandida. Es decir, que cuando aparezca la palabra expandida, usted tiene que pensar al tiro que ese lleva la multiplicación. A diferencia del estándar, que yo solamente veo el valor que adquiere el número en la posición que tiene. Ambas llegan a lo mismo, porque por ejemplo si usted ve 3 por 100 le va a dar los 300 que nosotros anotamos. Pero depende de la forma en que me lo pidan. Vamos a ver el número grande, ¿no es cierto?, que teníamos acá. Y eso es lo que yo les pido, que tengan orden. ¿Por qué? Porque al ir descomponiéndolo van a ver que les van a quedar muchos números. Entonces si somos ordenados y rigurosos no se va a complicar la cosa, no se va a ver enredada. Pueden ayudarse colocando las posiciones. Unidad, decena, centena, unidad de 1000, decena de 1000, centena de 1000, unidad de millón, decena de millón y centena de millón. Otra cosa y antes de seguir, si a ustedes les complica saber el valor de cada posición, pueden pedirle a sus padres o junto a ellos crear una hojita donde tengan este recordatorio, porque esto le va a ayudar mucho en la forma expandida, ¿ya? Entonces yo voy de izquierda a derecha y digo 2 centenas de millón, voy a tomar este número, lo anoto, 2 por el valor de la centena de millón, que en este caso son 100 millones. Más, porque ahora voy a pasar a la siguiente posición. Recuerden, puedo tachar, puedo hacer un visto o puedo hacer cualquier cosa. Lo importante es que yo sepa que ya lo hice. Paso a la decena de millón, ¿no es cierto? Y anoto el 3. Y lo multiplico por el valor de la posición, es decir, por 10 millones. Y coloco el más. Ese más me indica que yo voy a pasar a la siguiente posición. Lo mismo, coloco el 5 y lo multiplico por el valor de la unidad de millón. En este caso sería por 1.000.000.
Recuerden que el signo de por tiene que ser así como bien gordito para diferenciarlo de los signos de los miles y de los millones. Más, pasamos a la centena de mil, ¿no es cierto? Coloco el 4 y ese 4 lo tengo que multiplicar por el valor de la centena de mil, es decir, por 100.000. Más, coloco el 6 y ese lo tengo que multiplicar por el valor de la decena de mil, que serían 10.000. Voy a tratar de achicarlo aquí un poquitito para que pueda caernos todo el número. Luego voy con el 7 y lo multiplico, ¿no es cierto?, por el valor de la unidad de mil. Voy a terminar acá abajo, ¿ya? Para que me sigan un poquitito. Anoto el 3 de la centena y lo multiplico por 100. Porque 3 centenas, ¿no es cierto?, son 300. Más el 4 por 10 de las decenas. Y recuerden que el 0 de las unidades no es necesario anotarlo, ¿ya? Porque si no, en ese caso, ¿no es cierto?, sería 0 por 10, que todo número por 0 me da 0, ¿ya? Pero no es necesario anotarlo. Entonces, la forma expandida es donde yo voy a multiplicar el dígito que hay en la posición por el valor de la posición. Y en la forma estándar es donde yo solamente coloco el valor que adquiere ese dígito en esa posición. Para que lo entiendan, esta parte ustedes acá la están haciendo mental, ya la hicieron, pero tenemos que saber diferenciar las dos formas de descomponer un número. Como recordamos el viernes anterior, vamos a trabajar la descomposición del número, ¿no es cierto? Y además la adición y la sustracción en estos mismos números. Recuerden, grandes números. Nosotros ya llegamos hasta la centena de millón. En el proceso de la adición tenemos que pensar que es el mismo método como el que yo uso, por ejemplo, para sumar 125 más 278. Es decir, que yo comienzo siempre por la unidad. Siempre la adición y la sustracción se van a comenzar por la unidad, de derecha a izquierda. Entonces en este caso yo digo 8 más 5, ¿no es cierto?, me da 13. No puedo anotar el 13 acá abajo, entonces le doy la reserva a mi vecino inmediato, ¿ya? Al que está al ladito mío. Y seguimos. Aquí ahora en la decena me quedan 3 números. Entonces digo 7 más 2 me da 9, más 1 es 10. Y nuevamente tengo una reserva para mi vecino. Y 2 más 1 me da 3, más 1 serían 4. Y ahí yo llego a la respuesta. Con grandes números es lo mismo. La única diferencia es que ahora van a ser más números hacia el lado izquierdo. Vamos a hacer un ejemplo con lo máximo que aprendimos nosotros. Ya, en este caso, ¿no es cierto?, vemos que se aplica el mismo procedimiento que en la adición, el mismo procedimiento que ustedes conocen desde primero básico. Solamente que acá, ¿no es cierto?, tenemos que comenzar por el lado derecho, es decir, que yo voy a comenzar por la unidad y voy trabajando, ¿no es cierto?, de forma vertical. Entonces yo digo 0 más 3, ¿no es cierto?, si tengo 0 y le agrego 3 me va a dar 3. 9 más 1 me da 10, pero yo no puedo anotar el 10 completo acá abajo, entonces anoto el 0 y le regalo, ¿no es cierto?, una centena a mi vecino. Ahora yo digo 9 más 1 me da 10, más 1 me da 11. Anoto el 1 y doy la reserva. Pueden encerrar esa reserva para que no se enreden. Ahora 7 más 1 me da 8, más 2 me daría 10. No se preocupen de los puntitos aún, eso háganlo cuando ya tengamos la respuesta. Continúo. 6 más 1 me da 7, más 4 serían 11. Miren todas las reservas que van apareciendo. Yo puedo tener reserva en todos los números que hay hacia el lado izquierdo. No tengo que obviarlas ni extrañarme, ¿ya? Yo siempre tengo que contemplarlas y anotarlas. Entonces yo digo, 4 más 1 me da 5, más 7, ¿no es cierto?, serían 12. 5 más 5, 10, más 1, 11. 4 más 3, 7, más 1, 8. Y aquí no tengo reserva. Recuerden que no siempre voy a tener reserva. Cuando no la tengo, no la tengo. No la puedo inventar. Y finalmente 2 más 3 me daría 5. Una vez que yo ya realicé la suma, yo anoto los puntitos. 1, 2, 3 y aparece el punto de los miles. 1, 2, 3 y aparece el punto de los millones. Como
no tengo ningún número hacia acá. Ahora, si les quedara un número acá, ustedes tienen que volver a contar 3 y anotan ahí el número que pasarían ya a los miles de millones, ¿ya? En la suma, como les dije, es el mismo procedimiento, no cambia nada. Y lo mismo pasa en la sustracción. La sustracción, recuerden que adición es cuando yo agrego algo, cuando a mí me regalan algo, cuando yo tengo algo y esa cantidad se va a agrandar. Eso es adición. O bien cuando yo junto dos cosas y en vez de tener una cantidad pequeña voy a tener una más grande. En cambio, la sustracción es al revés. Yo aquí en la sustracción pierdo. Puede que me roben, puede que se me revienten, dependiendo de lo que me está hablando el problema. Pero yo siempre voy a perder, es decir, que mi resultado va a ser menor al número del minuendo. Algo antes que se me olvide, las partes de la suma. Recuerden que en la suma tenemos sumando, suma. La operación se llama adición y sus partes son sumando, suma o resultado. También se puede conocer como resultado el tema de la suma. Y en los problemas, cuando sea suma, generalmente en la pregunta va a decir cuánto es el total. Aparece la palabra total. Generalmente, no siempre. En la sustracción vamos también a dar un ejemplo primero con números pequeños. Tenemos 709 menos 342. ¿Ya? En este caso vamos a recordar las partes de la sustracción. El primer dígito que aparece, el primer número, es el minuendo. El segundo es el sustraendo. Y el resultado que obtenga se conoce como resta o diferencia. Ojo con la palabra diferencia. Como yo se los decía en el taller de resolución de problemas. Siempre que a mí me digan cuál es la diferencia entre blanco y negro, por ejemplo, o entre esto y esto otro, yo sé al tiro que tengo que hacer una resta. Al tiro uno la asocia a que es resta. ¿Por qué? Porque diferencia también viene a esta operación. Vamos a revisar la resta. Entonces, en la resta estoy obligado a preguntarme el número de arriba menos el de abajo. Es decir, que yo en mi poder voy a tener el número que está en el minuendo. En este caso el 9, porque el 9 y el 2 están en la unidad. Tengo 9 bolitas y pierdo 2. ¿Cuántas bolitas me quedan? 7, ¿no es cierto? Recuerden que pueden usar sus manos, pueden usar lápices, dibujos, como ustedes quieran para llegar a esa respuesta. Ahora, ojo acá. Cuando hay un 0 en el minuendo y un número en el sustraendo, yo generalmente voy a tener, bueno, no generalmente, siempre voy a tener que pedirle al vecino que está hacia la izquierda. Y el vecino muy gentil, recuerden que siempre es muy gentil, siempre va a tener para prestarme. Y en caso que este vecino inmediato no tenga, puede que haya otro que tenga. O realmente voy a llegar a uno que sí va a tener. Siempre va a haber uno que tenga. Si no tiene el de al lado, le preguntamos al otro. Y recuerden que si hay uno que está muy lejos de mí y él tiene para prestarme, él no me puede tirar las cosas. Él tiene que pasárselo al vecino que está al lado de él. Ese vecino le va a prestar al otro y así vamos a seguir. En este caso, mi vecino tiene para prestarme. Si yo tengo 0 lápices, ¿puedo perder 4, por ejemplo? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es pedirle a mi vecino. Este vecino me va a prestar 1, es decir, que él se va a quedar con 6. Y él me va a prestar 1. Ahora yo ya no soy un 0, soy un 10. Y ahora yo digo 10 menos 4, ¿no es cierto? Me daría 6. Y continúo. 6 menos 3 me daría 3. Y ahí yo llego, ¿no es cierto?, a la resta o a la diferencia, a su resultado. Recuerden, en este caso, cuando yo tengo un 0 arriba en el minuendo y un número en el sustraendo, yo no puedo decir aquí es 2. Porque yo no digo tengo 2 y perdí 0. Yo digo tengo 0 y perdí 2 y eso no se puede. Porque ¿cómo voy a perder algo que no tengo? Entonces por eso yo le pido a mi gentil vecino. Ahora, atención con los grandes números, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo ahora. Es el mismo método. La única diferencia, al igual que en la adición, es que los números se van a agrandar hacia el lado izquierdo. Entonces, vamos a tener, aquí vamos a anotar un número más pequeño. 70.342.108 menos 5.198.275. Al igual que en la adición, yo voy a partir siempre por la unidad. Entonces yo empiezo a preguntar. Recuerden que el número de arriba es lo que yo tenga y el número de abajo es lo que voy a perder.
Si así lo quieren tomar en un ejercicio, tómenlo así. En una resolución de problema lo tienen que llevar a lo que diga el problema, ¿ya? Pero en este ejercicio, entonces yo digo, a 8 le quito 5, ¿se puede? Sí, ¿no es cierto? Entonces si a 8 le quito 5 me van a quedar 3. A 0, ¿le puedo quitar 7? No. Entonces yo ¿qué hago? Le pido a mi vecino y justo este vecino tiene. Entonces él va a quedar en 0 por prestarme uno a mí y yo me voy a transformar en 10. Entonces aquí nosotros decimos, ¿es 7 para llegar a 10 o bien 10 menos 7, que es lo mismo? Usted tiene que ver el método que le acomode. Y en este caso serían 3. Ahora, miren lo que pasa acá. Acá me queda 0 menos 2. ¿Se puede? No, ¿no es cierto? Porque si tengo 0 cosas, no puedo perder 2 porque no tengo. Entonces le volvemos a pedir al vecino. Este vecino que era un 2 se va a transformar en un 1 y yo me voy a transformar en un 10. Y nuevamente, yo me puedo decir cuánto me falta de 2 para llegar a 10 o puedo decir 10 menos 2, que es absolutamente lo mismo. Y me daría 8. Al igual que en la adición, no se preocupen de los puntos hasta el final, cuando ya resuelvan todo. Ahora paso a esta posición y yo me preocupo solo de esos números. Entonces tengo 1 menos 8. Ya no tengo el 2 porque el 2 ya dejó de existir, ¿no es cierto? Entonces yo digo 1 menos 8. ¿Se puede? No. Le pido a mi vecino. Anoto el 3 y yo me voy a transformar en un 11. Si se quieren ayudar pueden ir encerrando también los números. Ahí ustedes tienen que buscar la manera en que les salga más cómodo a ustedes. Entonces aquí yo digo, ¿cuánto me falta de 8 para llegar a 11? Y si contamos, tengo 8, 9, 10, 11. Es decir, me faltan 3. Paso a la siguiente posición y tengo un 3 al cual le tengo que quitar 9. No lo puedo hacer, ¿no es cierto? Y volvemos a pedirle a este vecinito gentil y yo ahora voy a hacer un 13. Y me hago la misma pregunta. ¿Cuánto me falta de 9 para llegar a 13? 9, 10, 11, 12, 13. Es decir, me faltan 4. Ahora, miren acá. Llegué a una posición donde tengo un 2 y perdí 1. Esto sí se puede hacer porque tengo 2 y perdí 1. Entonces me quedó 1. ¿A 0 le puedo quitar 5? No, ¿no es cierto? Entonces aquí le pido al vecino y yo me transformé en un 10. Y ahora digo, ¿cuánto me falta de 5 para llegar a 10? 5. Y este 6 no tiene ningún número acá abajo. Usted le puede poner un 0 imaginario o simplemente no poner nada, porque ahí yo digo 0 menos nada, ¿no es cierto? Me da 6. Y ahora yo me preocupo de los puntitos. 1, 2, 3, punto de los miles. 1, 2, 3, punto de los millones. Y ahí está el resultado. Ahora a practicar. Desarrollarás la página 38, 39 y 40 del texto del estudiante. Mucha suerte.